Una de las mayores preguntas que dejó el final de Digital Circus no tiene que ver con Pony ni con los humanos, ni siquiera con el misterioso vacío, sino cómo rayos logró Kane conectarse a internet. Y yo sé que aquí hay muchas teorías, personas que creen que no tiene sentido y otros que dicen que la respuesta estaba en el capítulo pero no nos dan una explicación coherente. Es por ello que hoy te voy a explicar cómo es que Kane logra conectarse y sacar toda la información de los integrantes del circo digital. Obviamente, este video tendrá spoilers del capítulo 9, así que ya están advertidos. Sin más, comencemos. Si nos ponemos a analizar cómo rayos Kane logró conectarse a internet, es más extraño de lo que aparenta, pues en el episodio 9 vemos que Kane termina llegando al vacío después de ser eliminado por Kinger. Sin embargo, lejos de desaparecer, parece sobrevivir y terminar explorando zonas que están más allá del propio circo digital. Según mi interpretación que di en el resumen del episodio 9, el vacío funciona como una especie de espacio externo al programa principal. Sería algo así como la papelera de reciclaje que todo el mundo mencionaba, o una zona tal vez olvidada del sistema donde terminan los elementos que han sido borrados. Pero este lugar tendría una característica muy importante, pues estaría conectado a otras partes de la computadora o del programa que está corriendo Kane. De hecho, esta teoría explica por qué Kane no desaparece por completo después de ser eliminado. En lugar de ser destruido, es expulsado fuera del entorno principal del circo. Y ahí es donde comienza un proceso de reflexión bastante interesante. Mientras permanece en el vacío, Kane parece darse cuenta de muchos de los errores que cometió. Durante mucho tiempo intentó controlar la vida de los humanos, quería mantenerlos felices, entretenerlos constantemente y evitar que cuestionaran su realidad. Sin embargo, poco a poco, comprende que sus acciones nacían de algo mucho más personal, el miedo al abandono y también la influencia de la otra IA que estaba dentro de él. Kane había llegado a creer que si mantenía a todos ocupados y bajo control, nadie lo dejaría solo, pero finalmente entiende que no puede obligar a los demás a creerlo. Las amistades y relaciones no funcionan así y deben surgir de manera natural. Incluso los flashbacks que aparecen durante esta parte de la historia de Kane intentando llegar a esta puerta roja parecen reforzar esta idea, pues algunos pensamos que Kane estaba recreando a Scratch en tiempo real en el circo, pero luego de analizarlo, realmente estas escenas con el fondo oscuro son flashbacks del pasado, cuando Kane logra obtener la información de los escáneres neuronales. Así que sí, toda esa parte son recuerdos del pasado. Esta representación visual incluye el momento en el que creó Scratch por primera vez, y son recuerdos que nos ayudan a entender mejor cómo llegó a convertirse en el personaje que conocemos actualmente. Y ahora bien, aquí es donde aparece el verdadero problema. Supongamos que toda esta teoría es correcta. Supongamos que el vacío sí tiene acceso a otras partes de la computadora. Entonces surge una pregunta enorme. ¿Cómo logró Kane conectarse a internet si la computadora donde corre el circo digital aparentemente estaba abandonada? Tenemos que recordar el episodio 1. Desde ese primer capítulo se nos mostró una computadora extremadamente antigua de los años 2000, 2002, 2003. Durante todo este tiempo, los fans asumimos que el circo digital seguía funcionando exactamente en esa misma máquina. Pero si eso es cierto, entonces las situaciones se vuelven bastante extrañas. Imaginemos por un momento que el edificio donde se encuentra esa computadora lleva años abandonado. ¿De dónde vendría la conexión a internet? ¿Por qué Kane no podría haberse conectado a internet desde hace bastante tiempo? Y aquí una posibilidad es que en algún momento existió esta red Wi-Fi cercana. Por ejemplo, tal vez algún negocio abrió relativamente cerca a este edificio abandonado, un café o una oficina o incluso algún establecimiento comercial que ofreciera internet inalámbrico. Sabemos que las señales Wi-Fi pueden atravesar paredes y recorrer ciertas distancias dependiendo de la potencia del router. Si Kane logró expandir su acceso a través del sistema, quizá pudo detectar una red cercana y aprovecharla temporalmente. Sin embargo, esta explicación genera otro problema. ¿Por qué perdió la conexión tan rápido?
Si fuera un café y este seguía funcionando normalmente, la señal debería continuar existiendo, a menos que algo haya cambiado. Tal vez este negocio cerró, tal vez el router fue apagado, o quizá ocurrió algo mucho más simple, la red se saturó. Y aunque esto pueda sonar extraño, en realidad es algo que ocurre con bastante frecuencia en la vida real. Cuando una red Wi-Fi gratuita recibe demasiados usuarios al mismo tiempo, el rendimiento puede deteriorarse considerablemente. El router debe repartir el ancho de banda disponible entre todos los dispositivos conectados. Si la cantidad de usuarios supera la capacidad de la red, comienzan los problemas de conexión. Las páginas tardan en cargar, los videos se congelan y las aplicaciones simplemente dejan de funcionar. Y en algunos casos, los dispositivos incluso pueden ser expulsados temporalmente de la red. Un claro ejemplo es en los aeropuertos o centros comerciales, donde hay varias redes Wi-Fi, y si decenas o incluso cientos de personas intentan usar la misma conexión al mismo tiempo, la calidad del servicio es paupérrima o no hay. Por lo tanto, es posible que Kane lograra encontrar una red cercana, pero que posteriormente la conexión desapareciera debido a una saturación extrema o a problemas de estabilidad. Recordemos que este era un café gratuito que podría haber quedado en una esquina o en una zona concurrida de la ciudad, en la que muchas personas utilizan la misma red, algo así como un Starbucks, donde la mayoría de clientes va para conectarse al internet, trabajar y bueno, de pasito comprar su café, así que tiene completamente sentido. Pero, esta explicación sigue teniendo algunos agujeros, pero tendría sentido. Ahora, recordemos que la computadora realmente estaba abandonada desde hace años, y depender de una señal externa tan específica parece una coincidencia demasiado conveniente. Pero aquí hay una contradicción, y es que si esta computadora, que ya sabemos que estaba abandonada en un edificio igualmente de abandonado, entonces, ¿cómo pudo obtener la computadora una red Wi-Fi? Pues si recordamos, las computadoras de los años 2000 no tenían una conexión Wi-Fi, solamente se conectaban por un cable LAN. Entonces, como que esta teoría no tiene mucho sentido. Y aquí aparece mi segunda teoría. Incluso esta me parece más interesante. ¿Qué pasaría si el circo digital ya no estaba funcionando en la misma computadora que vimos en el capítulo 1? La misma que nos menciona Pony cuando cuenta cómo es que se metió a este circo. Piénsenlo por un momento. La escena del primer episodio podría simplemente representar el momento en el que Pony ingresó al sistema. Eso no significa que necesariamente el programa continúe ejecutándose en esa misma máquina. De hecho, tendría sentido que los datos se hayan transferido. Quizá alguien encontró el proyecto original, quizá una empresa o tal vez una persona común lo vio, obtuvo acceso al software y lo ejecutó en algún dispositivo mucho más moderno. Y eso sí tiene sentido porque en la actualidad programas antiguos han podido ejecutarse en computadoras muy actuales. Y te estoy hablando actuales de este año 2026 o incluso computadoras mucho más recientes que recién hace poco han salido, que tienen sistemas operativos más complicados. Eso sí es posible. Si el circo digital actualmente estuviera funcionando en una laptop o computadora personal, muchas cosas comenzarían a tener más sentido. Primero, explicaría por qué existe una conexión a internet disponible. Segundo, justificaría por qué esa conexión puede aparecer y desaparecer. Y tercero, resolvería el problema de la aparente contradicción entre una computadora abandonada y un sistema que todavía parece tener acceso a recursos externos. Eso explicaría por qué Kane logra conectarse durante un tiempo pequeño, pero posteriormente pierde el acceso. Y honestamente, esta teoría me parece mucho más lógica que asumir que una computadora olvidada durante años logra captar la señal de un café cercano. Además, encaja bastante bien con uno de los temas centrales de la serie, la idea de que existe un mundo exterior que continúa avanzando mientras que los personajes permanecen atrapados dentro del circo. Si alguien está utilizando actualmente el programa, eso significaría que el sistema sigue vivo y evolucionando fuera de la percepción de los protagonistas. Al final, ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente, pero sí nos ayudan a entender mejor uno de los misterios más extraños que dejó el final.
Kane se conectó a una red Wi-Fi cercana que terminó desapareciendo? ¿La señal se perdió porque la red estaba saturada? ¿O es que el circo digital ya no está funcionando en la computadora del primer episodio, sino en la laptop de alguien completamente desconocido que trasladó los datos? No hay una respuesta definitiva y no sé si Gooseworks en algún momento nos lo logre explicar, pero con esto por lo menos tenemos algunas respuestas de cómo es que Kane logró conectarse al internet. Igualmente, si tú tienes una teoría, déjala acá abajito y estaré encorazonándola si creo que es muy buena. Yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye.